Bob gritó furioso a Luke, si eres un desastre así, no hay forma de que seas mi hijo. Lárgate, cerdo. Rápidamente intervine para proteger a Luke y le dije a Bob, si no lo quieres como a tu hijo, entonces yo lo cuidaré. Unos días después, cuando Bob y su esposa Michelle vieron a Luke en la televisión, vinieron a mi casa. Luke, ven a casa con nosotros, rogaron. Pero Luke los miró y respondió, ¿quiénes son ustedes? Soy Katherine Johnson. Después de perder a mi esposo hace unos años, he estado viviendo sola en una casa grande y vacía. Es solitario y aburrido no tener a nadie alrededor. Pero hay una cosa que me hace feliz, mi nieto, Luke. Ver a Luke era la única alegría en mi vida. Mi hijo, Bob, y su esposa Michelle manejaban un club nocturno juntos, y parecía que les iba bien. Siempre estaban ocupados. Después de estar casados por varios años, finalmente tuvieron un bebé. Ellos realmente querían una niña y soñaban con hacerla la estrella principal de su club. Antes de que siquiera supieran el sexo del bebé, compraron toda clase de cosas para niña y tenían muchas expectativas. Pero cuando el bebé nació, resultó ser un niño. Bob y Michelle se sintieron muy decepcionados. Pensé que una vez que vieran a su bebé lo amarían, pero estaba equivocada. No mostraron ningún interés en él, ni siquiera se preocuparon por darle un nombre. Frustrada, sugerí algunos nombres, y escogieron Luke, sin pensarlo mucho. Siguieron ignorando a Luke y se enfocaron en tener una niña la próxima vez, pero eso nunca sucedió. Con el tiempo, Michelle empezó a resentir a Luke, culpándolo por no ser la niña que ellos querían. Todos nuestros planes se arruinaron porque no eres una niña, le decía enojada. Bob comenzó a tratar a Luke con frialdad también, siguiendo el ejemplo de Michelle, mirando hacia atrás. Me arrepiento de no haber intervenido antes. Tal vez si lo hubiera hecho, las cosas no habrían terminado de esta manera. Eventualmente, Michelle dejó de cocinarle a Luke. En lugar de eso, le dejaba un billete de $5 en la mesa cada día antes de irse a trabajar. No regresaba a casa hasta muy tarde en la noche, así que Luke pasaba largas horas solo en la casa. Imagínate lo aterrador que debe haber sido para un niño pequeño estar esperando solo. Con el dinero que Michelle le dejaba, Luke comenzó a comprar su comida en una tienda de conveniencia cercana. Siendo solo un niño, no sabía mucho sobre comer de forma saludable. A menudo compraba dulces y papas fritas. A veces, incluso conseguía comidas de la tienda que estaban a punto de ser desechadas. Como Luke iba a la tienda de conveniencia todos los días, los empleados lo notaron. Un empleado amable le daba algo de comida en silencio, sintiendo lástima por él. Gracias a esto, incluso cuando Michelle olvidaba dejar dinero, Luke nunca se quedaba sin comer. Para cuando Luke llegó a tercer grado, pesaba más de 150 libras. Esto se debía a que solo comía pan dulce, comidas de tienda y comida chatarra todos los días. A Bob y Michelle no les gustaba esto. Después de que Luke subió de peso, comenzaron a insultarlo, diciéndole cosas como: mira qué gordo te has puesto, pon orden en tu vida, ni siquiera eres mi hijo, eres solo una carga gorda, lárgate, estorbas. Cuando escuché lo que le decían, sentí que mi corazón se rompía. Me preguntaba cómo se sentiría Luke al escuchar esas palabras tan hirientes de su propio padre. Preocupada, solía visitar su casa de vez en cuando para ver cómo estaba. Por el tono de Bob y Michelle, sospechaba que empezaban a odiar a Luke. Un día, decidí ir para ver si las cosas empeoraban. Lamentablemente, mis temores se confirmaron. En cuanto abrí la puerta, escuché a Bob gritar: no hay forma de que un cerdo gordo como tú pueda ser mi hijo. Lárgate, maldito cerdo. Corrí hacia el sonido y vi a Luke tirado en el suelo, sujetándose la mejilla. Bob debió haberlo golpeado. Bob, ¿qué estás haciendo?, grité, corriendo hacia Luke y abrazándolo para protegerlo. Cuando lo miré, Luke me devolvió la mirada con ojos vacíos, como si ya se hubiera rendido. Me rompió el corazón ver a un niño tan joven con una expresión tan derrotada. Bob ni siquiera se dio cuenta de que había entrado. Tenía los ojos abiertos de par en par de pura ira. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Luke es tu hijo. Le grité a Bob. Aunque Bob es mi hijo, no podía entender qué estaba pasando por su cabeza. Aun si Luke no era la hija que ellos esperaban, no podía creer que trataran así a su propio hijo. Si tú no quieres reconocer a Luke como tu hijo, entonces yo me haré cargo de él, dije sin pensarlo. Tanto Bob como Luke se quedaron en shock por mis palabras repentinas. Pero entonces Bob y Michelle parecieron contentos y aprovecharon la oportunidad para deshacerse de Luke. Gracias, mamá. Ahora puedo concentrarme en el negocio, ¿verdad, Michelle? Sí, muchas gracias, respondió Michelle, sonriendo ampliamente. El día que llevé a Luke a mi casa,
Ambos parecían tan aliviados y sonrieron más de lo que los había visto sonreír nunca. Esa sonrisa me entristeció porque me di cuenta de lo poco que les importaba a Luke. Pensaba que mantener a Luke con sus padres biológicos era lo correcto, pero ahora me arrepentía de no haber intervenido antes. De camino a mi casa, Luke me dijo en voz baja: lo siento, creceré rápido y me iré pronto. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Luke me miró con una expresión seria y respondió: debes estar arrepentida de haberme traído contigo. Puedo ver que estás enojada. ¿Me veo enojada?, le pregunté. Luke asintió tristemente. Sí. No, Luke, no me arrepiento de haberte traído. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. No debí haber pensado que serías más feliz con tus padres biológicos. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó, preocupado. No, no estoy enojada contigo, dije suavemente. Luke me miró, inseguro pero con algo de esperanza. Lo abracé fuerte y le dije: de ninguna manera, sé que te quiero mucho más que esos dos. Luke no sabía cómo responder. Se quedó quieto por un momento y luego dijo en voz baja: es la primera vez que alguien me abraza. Las lágrimas llenaron mis ojos, y me prometí a mí misma que haría todo lo posible para que este niño fuera feliz. Desde ese día, Luke se convirtió en un niño alegre y lleno de vida. Reía más de lo que jamás hubiera imaginado y empezó a hablar mucho. Todos los días, cuando llegaba de la escuela, me ayudaba a hacer la cena mientras me contaba emocionado historias sobre su día. «Te ves muy feliz hoy, Luke. ¿Pasó algo bueno?», le pregunté. Él respondió: no lo vas a creer. Algo chistoso pasó en la clase de música. Un gorrión voló dentro del salón. La maestra se asustó tanto que casi se pone a llorar, diciendo que no soporta a los pájaros. Mientras recordaba la historia, Luke se reía, y se veía tan adorable que mi corazón se derritió. Desde que comenzó a comer comidas saludables conmigo, el cuerpo de Luke se volvió más fuerte. Aún tenía su encanto infantil, pero empezó a verse bastante guapo. Con timidez me contó que las chicas en la escuela le hablaban más, y se notaba realmente feliz. Luego llegó el día de la primera reunión de padres y maestros desde que Luke se mudó conmigo. Su maestra sugirió: ¿por qué no le hacemos una prueba de coeficiente intelectual en el hospital? Me sentí ansiosa con esta sugerencia, pensando que estaban insinuando que había algo malo con la inteligencia de Luke. ¿Está Luke atrasado en la escuela?, pregunté. La maestra rápidamente movió las manos, negando con la cabeza. No, es todo lo contrario según lo que he observado. Creo que Luke podría ser superdotado. Al principio no entendía bien qué significaba eso, así que escuché atentamente a la maestra. Ella explicó que superdotado se refiere a niños que tienen habilidades naturales superiores a las de sus compañeros de clase. La maestra me mostró un papel con una gráfica que rastreaba las calificaciones de Luke con el tiempo. Noté que sus calificaciones habían subido de repente. La gráfica mostraba claramente un gran aumento. Cuando miré las fechas en la gráfica, me di cuenta de que el cambio ocurrió justo después de que Luke se mudó conmigo. Me sorprendió lo rápido que cambió. Así que le pregunté a Luke: ¿has empezado a ir a clases particulares o algo así? Esta mejora es inusual. Pero no era eso. La maestra explicó que Luke había estado escondiendo sus verdaderas habilidades para no sobresalir. No entendí del todo lo que quería decir, así que me volví hacia Luke, quien estaba sentado a mi lado. Él comenzó a hablar: en mi antigua casa, si se enteraban de que me iba bien en la escuela, no les gustaba. Decían que estaba siendo presumido, y me pegaban más de lo normal. Luke se encogió de hombros, así que durante los exámenes, dejaba algunas respuestas en blanco o las respondía mal a propósito, aunque sabía todas las respuestas. Sonrió con orgullo. Ahora, no necesito hacer eso. Solo hago los exámenes normalmente. Es tan fácil que es aburrido. Incluso con solo leer los libros de texto entiendo todo en clase. Y eso no es divertido. Quiero estudiar algo más desafiante. Decidí llevar a Luke al hospital ese fin de semana. El doctor explicó que su coeficiente intelectual era mucho más alto que el promedio. No tenía idea de que Luke fuera tan inteligente. No es de extrañar que le resultara tan fácil la escuela. Para ayudar a Luke a aprender cosas más desafiantes, decidí contratar a un tutor privado. El tutor tenía mucha experiencia y se había graduado de una universidad prestigiosa en Estados Unidos. Entendía las necesidades de Luke. Un día, mientras pasábamos el tiempo juntos, sonó el timbre de la puerta. «Oh, ¿ya llegaron los reporteros?», pensé. Todavía faltaban como 30 minutos para la entrevista, así que abrí la puerta esperando ver a los reporteros. Pero me sorprendí al encontrarme con Bob y Michelle. «Ha pasado mucho tiempo, mamá. Vine a llevarme a Luke», dijeron. «¿Qué los trae aquí?», pregunté. Michelle sonrió radiante y dijo: «Querida suegra,
Gracias por cuidar a Luke. A partir de ahora, vivirá con nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De qué están hablando? Dije. Luke tiene una entrevista pronto, y estoy muy ocupada. Por favor, váyanse. Pero cuando Bob y Michelle oyeron sobre la entrevista, sus ojos se iluminaron. Entonces es cierto que Luke va a salir en la tele. Nuestro hijo es realmente extraordinario, dijeron, mirándose emocionados. Luego soltaron una idea disparatada. Si Luke regresa, nuestra tienda estará asegurada. Bob asintió con entusiasmo. Si vienen clientes para ver a Luke, nuestras ventas subirán. A largo plazo, hasta podríamos dejarle la administración de la tienda, y eso nos haría la vida más fácil. Me quedé en shock por lo egoístas que eran Bob y Michelle. Después de decir que Luke no era su hijo, ahora aparecían para llevárselo solo porque se dieron cuenta de que era talentoso. Luke no es algo que les pertenezca. ¿Acaso no lo entienden? Estaba a punto de ponerles un alto cuando Luke apareció detrás de mí. Cuando Bob y Michelle vieron a Luke, sonrieron, pero sus sonrisas solo me hicieron enojar más. Sus sonrisas desaparecieron cuando Luke preguntó, ¿quiénes son ustedes? Los miró con seriedad. Ellos se veían confundidos. ¿Quiénes somos? Somos tu papá y tu mamá. Eres nuestro querido hijo, el que sufrimos para traer al mundo, dijo Michelle, haciéndome sentir náuseas. ¿Cómo se atreve a llamarlo su querido hijo? Justo cuando estaba a punto de responder, Luke sonrió con desdén y dijo, mi única familia aquí es mi abuela. No conozco a ustedes, las personas que me abandonaron. Lo dijo con firmeza, y estaba claro que lo decía en serio. Esa mujer es tu abuela, no tu madre. Vuelve a casa con nosotros, intentó decir Bob suavemente, pero Luke lo fulminó con la mirada. Mi hogar está aquí con mi abuela, a diferencia de ustedes. Ella siempre me ha mostrado amor. Ustedes me abandonaron, y ahora quieren que vuelva solo porque piensan que soy útil. No son mis padres. Era la primera vez que Luke levantaba la voz de esa manera. Bob y Michelle se estremecieron por su arrebato. Bob, visiblemente molesto, intentó tomar del brazo a Luke. Justo cuando estaba a punto de intervenir, una voz se escuchó detrás de Bob. ¿Es cierto lo que dijo? ¿Lo abandonaron? Algunos periodistas se habían reunido alrededor, con rostros serios. Habían venido para entrevistar a Luke porque ya era la hora de nuestra cita. Los reporteros rodearon a Bob y Michelle, bombardeándolos con preguntas. Más tarde, esa entrevista se transmitió en la televisión con un título impactante, El triste pasado de un niño genio que confronta a los padres que lo abandonaron. El impacto fue enorme. Las redes sociales criticaron a la pareja, y su negocio recibió innumerables llamadas de ira. ¿Cómo pudieron abandonarlo solo porque no era una niña? Y no intenten manipular a su hijo por conveniencia, les decían. Además de las llamadas furiosas, multitudes se formaron para ver los rostros de esos padres horribles. Como era de esperarse, su negocio tuvo dificultades para seguir operando en esas condiciones. Michelle intentó pedir ayuda a sus padres, pero ellos respondieron fríamente, lo que siembras, cosechas. Arreglen esto ustedes mismos. No tenemos intención de ayudar a quienes abandonaron a su hijo. Bob y Michelle enfrentaron críticas de todos y se quedaron solos. Al parecer, estaban desconsolados, preguntándose, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? Ojalá este incidente les haga darse cuenta de sus errores, pero dada su actitud, no parecía probable. Después de ese incidente, Luke y yo nos mudamos rápidamente. Quería cortar lazos con ellos para siempre. No podía soportar pasar por esto una y otra vez. Respeté la decisión de Luke de irnos, así que nos mudamos lejos para asegurarnos de que nunca más pudieran acercarse a él. Habríamos tomado acciones legales si pudiéramos, pero es difícil cortar lazos con los padres biológicos, incluso si son adoptivos. En su nueva escuela, Luke hizo un buen amigo que lo entendía bien. Luke lo traía a casa, le mostraba sus proyectos de programación y felizmente le explicaba sus intereses, aunque a mí sus hobbies me parecían un poco difíciles de seguir. Su amigo escuchaba atentamente y asentía mientras Luke hablaba. A veces, se enfrascaban en profundas discusiones sobre programación. Ver a Luke tan feliz me hacía sentir agradecida de habernos mudado aquí. Gracias a su nuevo amigo, Luke podía vivir libre y feliz todos los días. Espero que sigan apoyándose y llevándose bien.